Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, tenemos a un invitado especial. Se trata del padre Francisco Verar. Y bueno, antes de darle la palabra al padre, yo tengo aquí una introducción para todos ustedes que aún no le conocen, tengan una noción, una idea acerca de quién es el padre Francisco Verar. Bueno, el padre Francisco Verar es nacido en la República de Panamá el 6 de octubre del 1955. Él cursó sus estudios filosóficos y teológicos en la Universidad Santa María la Antigua y el Seminario Mayor San José de Panamá. Fue ordenado presbítero para el clero secular el 12 de diciembre de 1983, vicario parroquial y párroco de diversas parroquias en la Arquidiócesis de Panamá. En el año 1991, el padre Francisco viaja a Roma, donde obtuvo el diplomado en Teología Espiritual en la Facultad Teológica del Terracianum y la licenciatura en secta, y perdón si mal pronuncio, teología con especialidad en teología espiritual en la Pontificia Universidad del Antonianum. Fue vicario parroquial en la Arquidiócesis de Spoleto-Nursia y párroco en la parroquia de San Pedro en la Arquidiócesis de Campobasso Boiniano en Italia. De vuelta ya en Panamá, el padre Francisco fue fundador y director de Radio María, director del Colegio Parroquial Santo Domingo Sabio y San Francisco de Paula en Panamá Oeste. También el padre Francisco Verar es profesor en el Seminario Mayor San José de Panamá de Teología Fundamental, Sagrada Escritura, Espiritualidad y Mariología, profesor en la Universidad Católica de Honduras de Mariología, director del canal de televisión católico Fe TV Canal 5 y fundador de la comunidad de vida consagrada Magnificat de María Reina de la Paz, escritor y predicador de retiros espirituales para jóvenes, laicos, religiosas y sacerdotes. Desde el año 1986 asiste y acompaña el movimiento mariano de María Reina de la Paz, particularmente en Latinoamérica, alcanzando más de 22 países. Bueno, pues a grandes rasgos esta es la presentación del padre Francisco Verar y sin más preámbulos le doy la cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, padre Francisco. ¿Cómo está? Bienvenido. Saludos a todos cordialmente, queridos amigos, y gracias también por esta oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes, con gusto, ¿verdad? Y que lo que pueda platicar sirva para amar más a Nuestra Señora. Amén. Así es, pues quizás como ya se dieron cuenta por el título de esta transmisión, estaremos hablando acerca de la importancia de la espiritualidad mariana en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al padre Francisco para que él nos vaya introduciendo a la importancia de la espiritualidad mariana para la vida del cristiano en la vida de la iglesia. Adelante, padre. Bueno, sí, podría iniciar este conversatorio haciendo referencia a un evento de iglesia que marca los tiempos que vivimos, que es el Concilio Vaticano II, que es un concilio pastoral, también dogmático. Y el concilio dedicó un capítulo muy importante para cerrar el documento sobre la iglesia, dedicado a la Virgen María, y propone a la Virgen como modelo de lo que la iglesia debe ser, considerando pues todos los bautizados. El concilio realmente lo que buscaba era ordenar, proponer para los tiempos modernos la figura de la Santísima Virgen María como un ideal de santidad. Y también presentárnoslas nuevamente como madre intercesora dentro del plan de salvación de Dios para la humanidad. Interesante este dato, y puedo decir que nunca antes del Concilio Vaticano II el magisterio de la Iglesia
nos había presentado un documento orgánico tan completo como ese capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium. Ahora bien, después del concilio tenemos otro documento también fundamental, esencial, a base de esa petición que hacía el concilio de actualizar la figura de María a los tiempos modernos. Y para la recta ordenación del culto en la iglesia de la Santísima Virgen María, entonces el Papa Pablo VI en el 74 saca la exhortación apostólica Marialis Cultus. Y luego, ya en el año 92, San Juan Pablo II publica el Catecismo de la Iglesia Católica, que todavía profundiza mucho más la figura de María y sobre todo nuestra relación como creyentes con ella. Realmente, bajo ese nuevo soplo del Espíritu Santo, en el Concilio Vaticano II, la figura de María cobra una fuerza impresionante. No quiero decir con esto que antes no la tuviera, pero antes del concilio, quizás por razones ecuménicas, por ciertos matices que se estaban dando a nivel pastoral, dogmático, que se estaba estudiando todo, la iglesia frente a los tiempos que se vivían, se pensó que la figura de María iba a ser, digamos, eclipsada, ¿no? Y fue todo lo contrario. Lamentablemente, algunos sectores de la iglesia, me puedo decir que muchos sacerdotes que actualmente pues ya son muy mayores, no les tocó estudiar en el seminario, en sus facultades teológicas, todos esos documentos que salieron a partir del Concilio Vaticano II y que son determinantes del lugar que ocupa la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Ahora, el enfoque que el concilio le da a la Virgen es sobre todo un enfoque bíblico. Se presenta a la Virgen como modelo de vida cristiana, intercesora de todas las gracias, pero siempre a través del enfoque bíblico. Y se presentan textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de una manera muy general, ¿no? Luego el Catecismo del 92 va a profundizar esos textos, obviamente, sobre todo con ese matiz que el concilio recupera bíblico de la Madre de Dios. Luego el Papa San Juan Pablo II dedica un año mariano, el año 88, dedicado a la Santísima Virgen María. Desempeña un papel muy importante su vinculación con las apariciones de Fátima, porque el Papa vio con la agresión del turco Ali Aqsa que se cumplía la tercera parte de la profecía de Fátima en él, y beatifica a los pastorcitos, a Jacinta y Jacinta y Francisco, y abre el proceso de beatificación de Sor Lucía de Fátima apenas muere de Sor Lucía. Y por otro lado, pues manda a publicar en mayo del año 2000, con ocasión del marco del Gran Jubileo, manda a publicar la tercera parte del Secreto de Fátima. Por otro lado, ya en el 2003, el Papa ha sido el único en toda la historia de la Iglesia Católica de que dedica un año a la oración del Santo Rosario. Publica además la carta pastoral Redemptoris Mater. Ahora menciono estos datos porque si tomamos el Concilio Vaticano II más el magisterio de Juan Pablo II, nos damos cuenta que hay un fuerte impulso de la mariología frente a los tiempos modernos. Y obviamente a raíz de eso se desprende una espiritualidad también para estos tiempos. Habría que agregar también muchos discursos bonitos en el corto magisterio del Papa Benedicto XVI, y ya sabemos que el Papa Francisco también ha sido un gran devoto de la Virgen María y ha propuesto también el año de San José. Para entender la figura de San José tenemos que
vincularla siempre a la Santísima Virgen María. Pero de todo esto yo puedo decir que el documento ahora que más peso tiene, donde nos orienta a los católicos sobre la figura de María y que es fruto también del concilio y del magisterio de Juan Pablo II, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está presente María en 3 secciones bien claras, sobre todo cuando se nos presenta a Jesús en la cristología del Catecismo, y luego cuando se nos habla de la oración, se nos explica también de una manera escueta, pero también significativa, el Ave María, María en nuestra relación con ella en la oración, y luego cuando se nos habla de la iglesia. Ahora, esto para decirles que yo siento que en la Iglesia Católica estamos ante una nueva primavera de mariológica, porque nunca antes en la historia de la Iglesia el magisterio nos había hablado tanto de la Virgen como en los tiempos modernos. Ahora, tenemos algunos acontecimientos también que no podemos pasar por alto, que es el mensaje de la Virgen de Fátima, que se actualiza a los tiempos modernos. El Papa Benedicto XVI habló que de las profecías, la más actual y la más profunda a los tiempos vividos es la profecía de Fátima, y a él le tocó sacar un documento del magisterio de la explicación de la tercera parte del secreto de Fátima. Por otro lado, pues el acontecimiento de Medjugorje, que es conocido hoy gracias a los medios de comunicación, y a la iglesia es conocido en el mundo. Ahora, todo esto para decir que quizás en el fondo lo que se está cumpliendo es la profecía de San Luis María Griñón de Montfort, que en el siglo XVII dijo que antes de la segunda venida de Cristo, el nombre de María sería dado a conocer como nunca antes. Y que así como María hizo posible la primera venida de Cristo, ella haría posible también, de una manera extraordinaria, la segunda venida de Jesús. Y ya sabemos que hay muchos movimientos marianos, muy bonitos y avalados por la jerarquía de la iglesia. Hoy día es común encontrar en nuestra parroquia que se reza el rosario, que se hagan las consagraciones al corazón inmaculado de María desde la espiritualidad de San Luis María de Montfort. Es común en la catequesis de los niños, la primera comunión, que se hable sobre los dogmas de la Inmaculada Concepción de la Virgen, la virginidad perpetua, su asunción a los cielos en alma y cuerpo, su maternidad divina. Entonces, estamos ante una primavera, pienso yo, mariológica, y sobre todo, pues, con esta fuerza que también tienen las apariciones de Medjugorje, que ya sabemos que es un santuario que está regido directamente por la Santa Sede. Ahora, para hablar de una espiritualidad mariana, frente a los tiempos, con toda esta referencia que he mencionado, yo pienso que María, siempre el culto a la Santísima Virgen María, y es un enfoque conciliar, nunca podemos verlo separado del culto a Cristo, porque sería un grandísimo error, porque la razón de ser de la figura de la Santísima Virgen María es su vinculación a Cristo. No se puede separar la mariología de la cristología. Y al revés, no podemos separar la cristología de la mariología, porque sería mutilar la cristología, porque no hubo un Jesús sin María. No hubo un Jesús sin María. O sea, Jesús vino a la tierra gracias a la cooperación de la Santísima Virgen María. Y a la Santísima Virgen María le correspondió educarlo, instruirlo en las prácticas habituales de la piedad judía de la época, estar a su lado, acompañarlo siempre. Ya sabemos que Jesús realiza su primer milagro por la intervención de María, y Jesús termina su vida en la tierra al lado de María. Y cuando nace la iglesia en Pentecostés también está la Virgen. Y a lo largo de la historia de la iglesia, la Virgen siempre ha intercedido en momentos
críticos de la iglesia, sobre todo en los primeros siglos en Oriente. Y luego, cuando ya se da la expansión de la iglesia, también en Occidente, vemos sus manifestaciones también en el nuevo continente y en Europa. Amén de también Asia, ¿verdad? Y en África, donde ha habido manifestaciones incluso reconocidas por la iglesia, como las apariciones de Ruanda, donde la Virgen estaba advirtiendo de una masacre que iba a venir, una cosa impresionante, los ríos de sangre, y la Virgen lloraba por eso e intercedía para evitarlo. Ahora, frente a todo esto, ¿cómo nosotros o qué elementos podemos considerar para desarrollar una espiritualidad mariana? Bueno, el mismo concilio nos dice que la devoción a la Santísima Virgen María está lejos de un sentimentalismo estéril. Que cualquier devoción que se pueda desarrollar en la iglesia, desde la Biblia, ¿no? Incluso, tiene que partir de una imitación de las virtudes de la Santísima Virgen María. Entonces, la Mariología parte de esto, ¿no? María fue la primera discípula de Cristo. Y entre todos los seguidores de Jesús, quien vivió con mayor radicalismo el Evangelio, las palabras de Jesús, fue la Santísima Virgen María, ¿no? Ella, cierto, fue su madre, lo trajo al mundo, lo crió, pero conforme Jesús iba creciendo, ella iba ocupando el lugar de discípula. Y a ella le toca también aprender el Evangelio, como los discípulos lo aprendieron, pero ella conoce en profundidad mucho más los secretos del reino de Dios que el común de los discípulos y de los apóstoles. Y según los proyectos de Dios y del Espíritu Santo, del mismo Cristo para la Virgen, estaba que al concluir el ministerio de Jesús, María entonces empezaba a cobrar fuerza en la iglesia. Y esto es interesante porque cuando se estudia en la Mariología, en los primeros siglos, y es una pena que muchos cristianos, y hablo en general, no conozcan estos datos, históricamente los primeros cristianos, estamos hablando del siglo I, el siglo II, el siglo III, siempre tuvieron a la Virgen como madre suya, intercesora, modelo de fidelidad a Cristo. Estamos hablando aquí de la Mariología del segundo siglo, donde se va gestando toda esa devoción bella de los primeros cristianos hacia la Virgen, que parte en dos dimensiones. Una, el hecho en sí de que María se presenta como un modelo del seguimiento de Cristo. Y segundo, que María se nos presenta bajo también el signo de su maternidad para todos nosotros. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Como diría San Luis de Montfort, si comparamos a María con Jesús, sería más pequeña que un átomo. Pero por otro lado, es madre, no solamente de Jesús, sino de la humanidad, porque Dios así lo quiso. Y la historia de la iglesia lo corrobora. Y de ahí la interpretación de aquel texto bonito de Caná de Galilea, las bodas de Caná, como también su presencia en Pentecostés y en la cruz, cuando nace la iglesia. A partir de esas palabras de Jesús, ¿no? Ahí tienes a tu hijo, porque primero se dirige a María, no a Juan, porque Jesús no estaba pensando cómo quedaba María y quién iba a cuidar de ella, sino cómo iba a quedar la iglesia y cómo quedaba el discípulo. Por eso le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y Juan acoge a la Virgen entre los bienes que había heredado de Jesús. Pero antes ya María había acogido a Juan. Ahí comienza una nueva fase digamos, en las relaciones, en la historia de la salvación de la humanidad con María. Si hasta ese momento había sido madre de Jesús, a partir de ese momento comienza a ser madre de los seguidores de Cristo. Entonces, estos dos puntos son fundamentales. María es un ejemplo de vida para nosotros, de fidelidad, de imitación de las virtudes esenciales de la fe, ¿no? Y luego, María es madre de todos nosotros. Y como madre, ella intercede por nuestras necesidades. Los milagros no lo hace la Virgen. Yo puedo afirmar que en toda la historia de la iglesia,
la Virgen no ha hecho un solo milagro ni lo hará. Pero la Virgen, con su intercesión, sí ha logrado que Dios haga milagros y que nos conceda gracias especiales. Y pongo este ejemplo. Yo veo, por ejemplo, que en tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica, hay personas que se nos acercan a nosotros, los ministros, y nos dicen: padre o pastor, por favor, una oración por mí, que necesito una ayuda. Necesito una gracia especial, póngame las manos, quiero superar una enfermedad, un dolor, una crisis. Bueno, y uno lo hace, ¿no? Y ya vemos que en los Hechos de los apóstoles también oran, interceden por los enfermos, los endemoniados. Entonces, ¿cómo María no va a interceder ante su hijo? Y cómo ella, estando cerca de su hijo en el cielo, no va a poder interceder igualmente por una necesidad que nosotros le pidamos. O sea, y no puede ser que un pastor o un sacerdote o un obispo o un papa tenga más fuerza de intercesión que la madre de Cristo en el cielo. Eso no puede ser. Entonces, claro, así como nosotros oramos por una persona y con nuestra oración una persona recibe una gracia especial, la Virgen en el cielo le puede pedir a su hijo cualquier gracia o a Dios Padre. Y como conoce más que nosotros la voluntad de Dios, de igual modo, su oración va a ser mucho más eficaz que la nuestra. Ahora, esto para decir que en la mariología de los tiempos que vivimos, a partir de ese enfoque del catecismo de la Iglesia Católica y del concilio, María para nosotros es un ejemplo de vida. Como ella siguió a Cristo, como ella lo amó, como ella es pura, como ella es santa. Así estamos nosotros llamados de igual modo a seguir a Cristo. Y por otro lado, la maternidad espiritual que ella ejerce y que nosotros debemos acoger y aceptar en nuestra vida. Yo sé de muchas personas que, gracias a la intercesión de María, han recibido milagros de Dios Padre, o de Jesús, o del Espíritu Santo. Milagros, verdaderos milagros. Bueno, le piden algo a la Virgen y la Virgen le escucha y se lo presenta a Jesús. Como yo, cuando tenía a mi madre en vida, yo le pedía un favor y ella me lo hacía. Bueno, ¿por qué no pedírselo también a María? María, que es mi madre y yo la reconozco como madre mía, de igual modo puede interceder por una gracia que yo necesito en el momento. Ahora, el punto aquí es que muchos cristianos quizás no desarrollan esto, a veces por ignorancia, porque no lo estudian los documentos, no estudian la Biblia como se debe. Ahí hay un desconocimiento de ese oficio intercesor de María, y otras veces es porque también es un descuido. Por ejemplo, nosotros los católicos veneramos mucho a la Virgen y queremos mucho a María. Pero también pueden haber sectores en la Iglesia Católica donde hay católicos que no recuerdan cada día una oración a la Virgen, rezar el rosario, tenerla como un modelo de vida, manifestarle un amor especial a ella. Y entonces, sí, es un momento especial para que, frente a todos estos problemas que estamos viviendo hoy día, de una imposición, ¿verdad?, que ya está violando los derechos humanos, una imposición de ideología de género o de ideología de matar a un niño en el vientre materno, porque también es una ideología disfrazada con derechos sexuales o de reproducción, o ideología de privar a un anciano del derecho a vivir y de otras cosas, por ejemplo, del abuso que hay de la droga o del libertinaje en la que estamos. Bueno, frente a todo esto, ¿por qué no acudir también a la Virgen para que ella interceda por todos estos problemas y que nos oriente con su ejemplo de vida y siguiendo el ejemplo también de muchos santos? Porque miren cuántos santos llegaron a la santidad por la veneración especial que le tenían a la Virgen. Podemos hablar de un
San Bernardo de Claraval, podemos hablar de incluso San Francisco de Asís, podemos hablar de un San Luis María Griñón de Montfort, o podemos hablar de San Antonio María Claret y Alfonso María de Ligorio, y así como el santo cura de Ars y tantos santos que su relación con la Virgen desempeñó un papel esencial para llegar a la cumbre de la santidad. Los mismos pastorcitos de Fátima. Entonces yo pienso, para concluir y luego dejar abierto también alguna pregunta, obviamente hay una devoción a la Virgen que cada vez cobra más fuerza en la iglesia, que es la devoción a su corazón inmaculado. Porque Dios quiere, según las revelaciones de Fátima, salvar a muchas almas a través de esa devoción. Si uno hace una especial consagración al corazón inmaculado de María y el primer sábado de cada mes se confiesa, reza el rosario, medita en los misterios del rosario, recibe la comunión, en las promesas de Fátima la Virgen promete asistir a esas almas con todas las gracias necesarias para que su alma se salve. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios quiere, a través de una devoción especial a su madre, conceder gracias en beneficio de la salvación de un creyente. Y vemos que el Papa Juan Pablo II no escatimó esfuerzos en sus viajes apostólicos de hacer consagraciones de países, de seminarios, de promover consagraciones. También, porque ya sabemos que después que el Papa consagra a varios pueblos de Europa y Rusia, que también Rusia entra, siguiendo las mociones o siguiendo las recomendaciones del mensaje de Fátima, justo después que el Papa hace esto, se comienza a desplomar el bloque del comunismo en Europa, incluso Rusia. Y esto, ahí vemos cómo la devoción al corazón inmaculado de María, y esto es un hecho histórico. Yo no conozco en los tiempos modernos un milagro mayor que esto. Y esto está basado en el acto de consagración que hizo Juan Pablo II en el año del Gran Jubileo, ¿verdad? Perdón, en el año 84 hizo la primera consagración, después que se recuperó del atentado. En el 82 hizo la primera y luego en el 84. Y después de la consagración, cuando se hizo como la Virgen lo pedía, el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, un 25 de marzo, se comenzó a desplomar el comunismo. Desapareció el muro que dividía las dos Alemanias, se declaró la independencia de la República Checa de Eslovaquia, y un vuelco hacia la democracia, lo mismo en Rumanía. Después en los Balcanes, después se separaron varias repúblicas que estaban bajo el paraguas de la Unión Soviética. Eso, digo, el que no quiere creer, que no crea, pero aquí más claro no canta un gallo, ¿no? Y aquellos que no creen en Dios pueden darse cuenta a través de estos signos que no hay ninguna explicación, ninguna. Es más, después de esto, muchos socialistas, comunistas, ateos, cayeron en crisis, en depresión total. Aquí en mi país, varios comunistas cayeron en depresión al ver esto, ¿no? Decía, esto no puede ser, esto es algo que nadie esperaba, no hay ningún hecho lógico que pueda acabar con esta ideología así tan rápido en tantos países. Y esto, bueno, por una intercesión especial de María, ¿no? Porque Dios quería que fuera así. Y al final dice la Virgen que después de todas estas cosas que están pasando, su corazón inmaculado triunfará. Y por eso es que yo quiero decir, ningún cristiano católico y cristiano en general debe tener temor de lo que está pasando. Que cómo es posible que se imponga a los niños este adoctrinamiento y que un niño pueda cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres y tantas estas cosas. Tranquilos, tranquilos, que todo esto va a pasar. Va a pasar. Y dentro de muy poco comenzarán estos grandes cambios. Porque así como se cumplió la profecía de Fátima, también se va a cumplir la profecía de Medjugorje.
Y estamos frente a esos cambios y va a venir una nueva primavera de vida cristiana. Eso está profetizado, tanto en Fátima como en Medjugorje. Un poco de paciencia, nada más, ¿no? Ujú. Y no estemos creyendo, bueno, es mi opinión, cada quien puede creer lo que quiera, en tantas cosas que hay por las redes, de que el nuevo orden mundial, que un chip, que inteligencia artificial. Mire, todo esto es fantasía. De que está ocurriendo, no lo niego, pero de que esto va a dominar el planeta, pura fantasía. Mi opinión, mi opinión. Yo digo, un poco de paciencia y ya verán que todo esto va a cambiar y se va a desplomar como un castillo de naipes. Se va a desplomar. Porque nadie puede jugar, ¿verdad? Colocarse en el lugar de Dios. Nadie. Y Dios mismo es el que va a poner orden en todo esto. Y también Santa Faustina Kowalska escribe en el diario unas palabras de Jesús. Impresionante, ¿no? Antes de venir como juez universal, vengo primero como rey de misericordia. Es un tiempo de misericordia. Y luego, bueno, el Señor regresa a la tierra. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y Santa Hildegarda de Bingen, que el Papa Benedicto XVI nombró como doctora de la Iglesia, en el año, al concluir el primer milenio, estamos en el año 1000 por allá, ella, según un libro interesante que se llama Shivia, Conoce los Caminos, Jesús le habla de las 5 etapas del mundo, antes de su segunda venida. Y ella escribe ahí que después del siglo de las grandes guerras, se iba a desatar la bestia de la fornicación. Y luego vendría Jesús por segunda vez. Está escrito. Wow, Doctora de la Iglesia. Bueno, así es que, impresionante. eh, y María es la que va a llevar a cabo este triunfo. Muy, la verdad que tengo A ver, tantas preguntas, pero yo sé que tengo que ser selectivo. venga, Esta última parte, padre, que nos ha mencionado, que después del siglo de las grandes guerras vendría pues esta especie de bestia de inmoralidad, ¿no? La fornicación. Entonces, esta es una alusión, el siglo de las guerras, entiendo yo que se refiere al siglo XX, ¿correcto? claro, digo, ella no pone ahí fechas. Y la Hildegarda de Bingen no pone fechas. Ella simplemente habla de que Jesús le habla de que después de las grandes guerras que dominarían el planeta, iba a venir una bestia que iba a llevar a la humanidad a la inmoralidad total de la sexualidad. Y la denomina como la bestia de la fornicación. Y después vendría él en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos. Ahí ya no está poniendo fechas. El Papa Benedicto XVI la nombra doctora de la Iglesia. Y eso está en el libro Chivias. Conoce los caminos. Ahí está. Ujú. Muy, pero muy interesante este dato. Am, Hace un momento, Padre Francisco, usted nos hablaba de Medjugorje. am, y aquí al canal ha habido personas que me han preguntado acerca de cuál es el estatus, porque sabemos que todavía la iglesia está estudiando, está meditando. No sé si nos pudiera hablar un poco acerca de Sí, cuál es la situación con Medjugorje. sí, mira, al principio hubo una comisión que estaba estudiando Medjugorje Ujú. y vino la guerra de los Balcanes. Y la comisión no terminó. Entonces, la guerra de los Balcanes trajo como consecuencia el surgimiento de varias repúblicas independientes. Entonces queda la República de Bosnia y Herzegovina, que más de la mitad son musulmanes, y un país de 4 millones. Entonces, la nueva conferencia episcopal de donde ocurre esto está conformada por 4 obispos. Y parte de esa comisión estuvo manipulada por el obispo Ratko Peric. Y él no estaba a favor, por algunos conflictos también hay que decirlo, de los franciscanos, no de Medjugorje, sino problemas que se dieron allí eh, antes de la guerra de los Balcanes. Eh, Cuando este obispo, Ratko Peric, lleva este informe
a la Santa Sede, el cardenal Ratzinger no lo reconoció y dijo, esto no está correcto, hay que hacerlo de nuevo. Vamos a coger la moción de Juan Pablo II, y Juan Pablo II creó, o al menos en concepto, hacer una comisión internacional compuesta por 20 peritos, teólogos, cardenales, arzobispos, psicólogos. Esa comisión trabajó 4 años, empezó con el magisterio Benedicto, termina con Papa Francisco. Y la comisión votó, que eso salió publicado, que las primeras apariciones son reconocidas unánimemente. Y que ahora habían algunas dudas, pero la mayoría reconoció también la sobrenaturalidad de las apariciones ahora. Sin embargo, hay un problema aquí porque está bien, la comisión es favorable. Después de 4 años de estudio, después de examinar a los jóvenes, y esto curiosamente, los medios oficiales de la Iglesia Católica, muchos de ellos no lo han publicado. En el Vaticano sí se publicó, Vatican Insider lo publicó antes que se renovaran las plataformas noticiosas del Vaticano, con Vatican News, y ahí aparece todo bien claro. Si alguien duda de esto, bueno, vaya y busque Vatican Insider lo que dice la comisión. Hubo algunas abstenciones, pero la mayoría fue positiva. Si tenemos que seguir a la comisión, entonces debemos decir que la comisión lo reconoció ahora. Sí es cierto que no hay un pronunciamiento oficial, pero ¿por qué? Porque hasta qué día, qué hora y qué mes la comisión va a reconocer que la Virgen aparece. Si esto sigue. Y si la Virgen le dice a los videntes que, a los que la ven una vez al año, que ellos la van a ver hasta el fin de su vida en la tierra. Ahora, tampoco vamos a concluir de que hay que esperar que se mueran todos los videntes para que la iglesia diga algo. La solución del Papa Francisco, yo creo que fue la acertada. ¿Cuál fue la solución? Bueno, no podemos todavía reconocer el evento porque el evento continúa. ¿Y cómo vamos a reconocer que la Virgen se aparece dentro de un mes si no ha llegado el mes? ¿Me explico? Además, Witzka tiene un libro que la Virgen le dictó sobre toda su vida en la tierra. Y si la iglesia no sabe qué está escrito allí, ¿cómo va a reconocer que la sobrenaturalidad es el libro? O un libro que escribe Ivanka sobre el futuro de la iglesia y del mundo. Al igual los 10 secretos. Si los 10 secretos no se sabe qué son, ¿cómo la iglesia va a decir? Los 10 secretos son verídicos. O sea, yo siempre dije, la iglesia no puede decir, no puede reconocer esto. Es que no hay manera, porque hay muchas cosas que no han ocurrido. Es muy diferente a Fátima. Fátima fue reconocido a los 13 años. Pero acá esto, después que terminó, acá esto continúa. Y la Virgen ha dicho, tranquilos, que esto se va a reconocer cuando dé el signo visible. Pero ya usted tiene suficientes signos para darse cuenta que esto es cierto. ¿Cuál fue la solución del Papa Francisco? Nombrar él, de parte suya, un obispo que administre el santuario Medjugorje siguiendo la recomendación de la Comisión del Vaticano. Es el único caso en la historia de la Iglesia donde el Vaticano es corte de primera instancia de un evento así, porque todas las apariciones de la Virgen son algo exclusivo, el reconocimiento del obispo local, con excepción de Medjugorje. Entonces, la comisión, ¿qué le propone el Papa? Que la Santa Sede rija el santuario. Que la Santa Sede autorice el culto a la Virgen en Medjugorje público. Y tercero, que se autoricen las peregrinaciones guiadas por obispos y sacerdotes a Medjugorje. Digo, si no fuera cierto, la iglesia no hubiera aprobado esto, y el Papa Francisco lo ha aceptado. Y Monseñor Hauser, que conozco, he hablado con él, que fue arzobispo en Polonia, él no duda, ¿no?, de este evento que es extraordinario, y habla de que están permitidas todas las peregrinaciones, que se puede
aquí dar el culto a la Virgen sin ninguna dificultad. Y yo creo que esto va por buena orientación. Solo que algunos medios que desconocían, bueno, todo este desarrollo digamos, del acompañamiento de la iglesia, se fijaron solamente en un escrito o en unas palabras del obispo anterior, que ya fue aceptada su renuncia y que ahora hay un obispo nuevo en la diócesis de Mostar. Yo puedo decir esto, lo que puedo decir, y si no tuviera este beneplácito, yo no hablara de Medjugorje. Y a mí nunca ningún obispo. Solo tuve un solo caso en 36 años que tengo de estar hablando de Medjugorje, en varias diócesis y varios países del mundo, inclusive Noruega y, bueno, y otros países así lejos de Israel, por ejemplo. El único fue un país de Europa y ya me habían dado la autorización. Justo 5 minutos antes de hablar, llegó un sacerdote y me dice, acaba de decir el obispo que por favor no hable de Medjugorje. Está bien, voy a hablar de la Virgen. Pero ahí mismo, ya en otras ocasiones lo había hecho. Hay que obedecer. Pero en la mayoría de los casos son los obispos los que me invitan, incluso a hablarle al clero sobre Medjugorje, sobre las apariciones. Y yo veo que en muchos países los obispos son muy abiertos. Por ejemplo, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, que ya sabemos quién es. Él me ha invitado a hablar de Medjugorje varias veces e incluso le ha invitado a Iván, a Honduras. Si el Papa no tuviera abierto Medjugorje, él siendo mano derecha del Papa jamás hubiera invitado a Iván, y 2 veces, a la Universidad Reina de la Paz a participar del festival que ellos hacen de los jóvenes. En fin. Muy, muy interesante. Entonces, si bien, como usted ha señalado, padre, si bien no hay todavía un pronunciamiento final, por así decirlo, la Iglesia en el progreso de la investigación, del estudio, nos ha dado ciertas pautas, ¿no? Como usted dijo, ha reconocido las primeras apariciones, se han permitido las peregrinaciones a Medjugorje, se permite el culto a la Virgen en este lugar, aún a pesar de que la iglesia todavía no se ha pronunciado, digamos, de una manera, no sé cuál será el término, ¿no? Una manera final o de una manera definitiva. Más bien, no debemos caer en el error de ignorar lo que la iglesia ya nos ha confirmado. Claro, ¿Verdad? claro. Con la excusa de que no hay un pronunciamiento final. No, claro que hay un pronunciamiento, no final ni definitivo, porque la iglesia no puede reconocer qué va a decir la Virgen mañana, si todavía no ha llegado mañana. Sí. O sea, ¿hasta qué eso es lo que se ha dicho? ¿Hasta qué día y qué hora se reconoce Medjugorje? Sí, no se puede reconocer el futuro, se reconoce el pasado. Entonces, ese es el problema. Ahora, hay varios obispos y cardenales. Por ejemplo, hace 2 años en el Festival de los Jóvenes, 1 año y medio, estuvieron los 4 cardenales más importantes de la curia romana en Medjugorje. El Papa Francisco los envió. Si eso no fuera cierto, ¿qué hacen esos cardenales ahí? El cardenal vicario del Papa para Roma, el general de los franciscanos, otro cardenal de Albania, está también Monseñor, que no es cardenal, pero Fisichella, Rino Fisichella, otro cardenal de Croacia. Yo estuve hace 2 años en Viena, donde me invitaron. El cardenal Schönborn hace un encuentro de oración de hace ya como 10 años, y él invita a los videntes de Medjugorje. Y en el encuentro de oración, los videntes tienen la aparición ahí en la Catedral de Viena. Y el último fue Monseñor Husser. Y él, yo estaba presente, Monseñor Husser fue el que dio la homilía y habló bellísimo de Medjugorje, que hay que entender la profecía, que Dios nos quiere ayudar, que es una intercesión especial de la Virgen. ¿Cómo no abrirse ya cuando la misma iglesia nos está diciendo, sí, hagamos caso? Ahora, claro, también Dios no obliga a nadie y aquí hay una profecía, obviamente, ¿no? Y siempre
así fue Fátima, así fue Lourdes. Dios también actúa de una manera, digamos, prudente, y no, Él mismo no da a conocer todo, probando nuestra fe, ¿no? Y los signos que Él manifiesta. Ujú. A nosotros nos toca, como hijos de la iglesia, interpretar los signos que vienen de Dios. Así es que yo no sé por qué actualmente no se acoge Medjugorje como se debe acoger. No entiendo, francamente no entiendo. Pero bueno, ya dice Miriana, de los 6 videntes, la Virgen eligió a Miriana para dar a conocer los secretos que la Virgen le ha confiado a los 6 videntes. Y que cuando vengan las 2 grandes advertencias a la humanidad, esas 2 grandes advertencias darán mucho que decir por muchos años. Y hasta los no creyentes se darán cuenta de que aquí hay algo especial, porque esto será anunciado antes de que ocurra tal sitio, tal lugar. Y luego cuando venga el signo visible, y que aún los creyentes y los ateos reconocerán que eso no pudo haberlo hecho una mano humana, y más cuando va a aparecer de una manera improvisada. Pero aún así, algunos no creerán, no porque no creen en el signo, sino porque su corazón está endurecido. Y este es el punto. Razones para creer que Jesús es el Señor las tenemos. ¿Y por qué la gente no cree? La soberbia. ¿Qué vamos a hacer? Sí, así es. Sería justo, Padre Francisco, decir que cada aparición, cada aparición de Nuestra Señora, la Virgen María, ha tenido su oposición. Digamos, estoy tratando de traer a mi mente en el caso de las apariciones que aún ya están aprobadas, digamos, de manera final o definitiva por la Iglesia. Y creo que, si mi memoria no me falla, todas han encontrado bastante oposición. Entre mayores la gracia, más oposición ha habido. Ujú. Y para la iglesia no es nada fácil esto, porque digo, hablando de la iglesia del Vaticano, porque una cosa es cuando está involucrada toda la iglesia, imagínate los problemas ecuménicos que esto puede traer, o interreligiosos. La Virgen aparece en un país musulmán. 70-80% de la población es musulmán. Ujú. Entonces, obviamente, el reconocimiento de esto también a nivel político no favorece ciertas relaciones con el Islam, ¿no? Ujú. Es un lugar bien complicado aquí donde María aparece. Fátima tuvo oposición, en principio la iglesia lo rechazó, y también había un problema allí con los libres pensadores y la masonería, y esto agravaba la situación. Pero al final todo cambió. Lourdes también, el sacerdote no estaba a favor, incluso se había colocado un letrero que se prohibía la peregrinación a la gruta. Bernardita le pregunta a la Virgen que qué hacía, y la Virgen le dijo, quita el letrero, no porque estaba desafiando al sacerdote, sino que el sacerdote no tenía autoridad para hacer eso, porque él estaba de paso y no tenía jurisdicción. Entonces la Virgen está defendiendo la jurisdicción de la jerarquía. En el caso de Medjugorje, la Virgen ha dicho que hay que orar por el obispo, Ratko Perić, que hay que orar por él, que no hay que juzgar y que hay que hacer lo que él dice. Y cuando él prohibió a los videntes tener la aparición en la iglesia, la Virgen se siguió apareciendo en la casa cural, en el curato. Y después prohibió ahí también, y entonces fue cuando los videntes comenzaron a tener las apariciones en su casa. Porque también la gente pregunta, bueno, ¿y por qué tienen la aparición en su casa? Bueno, por obedecer al obispo. Y al principio las apariciones eran en la colina, y las autoridades comunistas prohibieron el acceso a la colina, y la Virgen dijo, bueno, entonces en otro sitio. Y así, claro que ha habido mucha oposición, Ujú. pero de parte de la iglesia ha sido mucho más la acogida que la oposición. Mm. De sacerdotes, de teólogos que han examinado esto, que han escrito a favor, congregaciones religiosas que se han abierto a Medjugorje. Yo podría aquí mencionar muchos casos, pero me voy a extender mucho, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que
con libertad y confianza podemos acoger este mensaje. Sí, sí, es muy, muy interesante. Am, Algo que quizás mantiene aún las personas que quizás están, no quiero quizás usar la palabra escépticas, pero me he fijado que algo que tiene mucho peso es que ha habido muchas conversiones. Ha ayudado, yo he escuchado muchas personas que han ido en peregrinación a Medjugorje y hablan de cómo esta experiencia les ayudó mucho en su conversión. Y eso es algo que siempre que escucho que alguien dice, no, pero aún no tenemos una decisión final. Al mismo tiempo, siempre yo escucho dentro de mí un eco. Digo, pero ¿qué hacemos entonces con tantas personas que dan testimonio de cómo ha sido esto instrumental en su camino de conversión, ¿verdad? Eso a mí me llama mucho la atención. Siempre me deja reflexionando cuando yo medito en todos estos temas y son muy interesantes. Padre Francisco, fíjese que no quiero dejar que se nos vaya el tiempo sin preguntarle lo siguiente. Am, por ahí yo he escuchado, algunas personas lo han traído a mi atención y creo que yo por ahí también me he encontrado de personas que dicen que están recibiendo mensajes de la Virgen en Medjugorje, pero los escuchas diciendo que es prácticamente todos los días a tal hora. Y algunas personas me han preguntado, ¿tú qué sabes de estas supuestas revelaciones? Pero le ponen dicen que es prácticamente todos los días. Esto es, no sé si nos pudiera hablar un poco de esto, porque muchos sí han mostrado un poco de confusión y yo en lo personal también me he quedado pensando. Eh, yo pienso que cuando una persona dice que va a la Virgen, necesita ayuda. Si lo que dice es cierto, necesita ayuda, necesita un acompañamiento de sacerdotes, de teólogos, de la iglesia, del obispo. Ujú. Si lo que dice es falso, también necesita acompañamiento de psicología, de psiquiatría. El acompañamiento aquí es fundamental. Ujú. Ahora, yo no tengo elementos para decir qué revelación sí, qué revelación no. En mi trayectoria como sacerdote, yo me he encontrado casos en, de los cuales con el tiempo la misma jerarquía y los estudios que han hecho, eh, al final se demostró que era una manipulación del supuesto vidente. A veces con los mensajes que dan es fácil reconocer que ahí hay algo más bien subjetivo, ¿no? El árbol se conoce por los frutos. Y este tema es un tema muy delicado, muy sensitivo. Y hay que estudiarlo. Hay que ver qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo. El fenómeno de Medjugorje, esto es interesante, ha sido estudiado por más de 200 científicos, muchos de ellos ateos. Yo estuve en Medjugorje cuando estaban haciendo los exámenes científicos y se le medía la actividad la actividad eléctrica del cerebro, puede haber resistencia al dolor. Y podríamos decir que de modo científico, la ciencia se adelantó al juicio de la iglesia y dictaminó que no hay ninguna explicación de cómo estos muchachos pasan de un estado de vigilia a un estado de analgesia con pérdida del dolor, con pérdida de la audición. Por ejemplo, el umbral del dolor que todos tenemos en ellos, en el momento del éxtasis, que es un éxtasis auténtico, pasa a un 700%. Lo puedes pinchar, lo puedes meter una aguja, le han pinchado el ojo a los videntes con alfiler, con agujas, y no hay estímulo en los ojos. Eso ha sido publicado por el equipo multidisciplinario de la Universidad de Montpellier en Francia y el equipo médico de Milán. Ahora, yo creo que si alguien dice que ve a la Virgen, había que hacerle pruebas también, porque nadie puede pedirle a Dios intervenir a través de signos proféticos. Nadie. Ujú. Sí, claro.
Muy interesante, la verdad que nos ha compartido bastante para la reflexión. Yo en lo personal debo confesar que no conocía mucho, ahora que lo estoy escuchando, padre, eh, particularmente sobre Medjugorje. Me siento motivado, me siento inspirado para estudiar más este tema y obviamente la fama yo creo que todos la conocemos. ¿Quién no ha escuchado hablar, no, de Medjugorje? Pero sí, no me doy cuenta que necesito tomar el tiempo y la decisión de investigar más acerca de los eventos en Medjugorje. Ah, Padre Francisco, quiero darle la oportunidad am, para cerrar el programa. Si, ¿cuáles serían sus palabras que nos quiere compartir, no solo a mí, sino a toda la audiencia que nos están escuchando, que nos están viendo? No sé, que nos pueda dejar con un pensamiento final para la meditación sobre la espiritualidad mariana y quizás, si usted así lo quiere, en particular sobre aún sobre Medjugorje o simplemente en general, como usted guste, padre. Para concluir esta intervención, y nuevamente agradezco esta oportunidad, yo pienso que hay que abrir el corazón a la Virgen. No digo necesariamente a través del acontecimiento de Medjugorje, pero saber de que Dios nos ha dado a nosotros una madre. Yo he dicho varias veces, ¿no? Cuando yo tenía a mi madre y mi madre me hablaba, yo la reconocía y sabía quién me lo estaba pidiendo. Y yo pienso que con María ocurre lo mismo. Si yo la amo, yo la quiero, yo la venero, yo aprendo a caminar con ella, yo también seré obediente a lo que ella me propone, a lo que ella me sugiere, lo que ella me dice. Yo pienso que cada cristiano católico, y el que no lo es igual, debe conocer a la Virgen, amar a la Virgen, aprender a caminar con María, como madre, como intercesora, como amiga, como abogada. Y esto no subestima el culto a Jesús, al contrario, ¿no? Yo pienso que quien ama a María y aprende a caminar con María, más ama a Cristo, más se entrega a Cristo y más profundiza en las palabras de Jesús. Porque en el fondo, lo que la Virgen quiere en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, es que Jesús sea el centro de la vida de cada uno de nosotros. Siempre lo dice. Ahora, ¿por qué es importante lo que ella nos aconseja? Porque ella como madre nos está haciendo ver en qué fallamos. Yo puedo tener a Jesús en el centro de mi vida, pero me puedo olvidar de rezar, de leer la Biblia, de amar, de perdonar, y la Virgen lo recuerda. Yo como sacerdote, yo predico, yo le recuerdo a la gente lo que debe hacer, y yo pienso que no hay nadie que crea que yo soy un redentor. Pero lo mismo pasa con María. Ella es una madre, una consejera, una ayuda, una pastora, y ella nos dice por dónde debemos ir, qué debemos hacer, y es una ayuda del cielo. Podemos recibir la ayuda como la podemos rechazar, pero obviamente recibiéndola vamos a recibir gracias especiales. Porque hay gracias que Dios tiene reservadas, concedérnosla a través de María. Y ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no utilice ese canal? Si Él lo quiere utilizar, ¿quiénes somos? Es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Y agradecerle nuevamente esta oportunidad, asegurar mis oraciones, que de igual modo oren también por mí. Nuevamente, Padre Francisco Verar, agradecerle en nombre de toda la audiencia. Gracias por haber tomado de su día, de su tiempo para compartirnos. Yo creo que sin lugar a dudas nos ha dejado bastante para la meditación, no solo para aprender algo, sino para meditarlo. Y yo, en lo personal, y estoy seguro que no soy el único, me siento inspirado a prestar más atención al papel de nuestra Madre, la Virgen María, como usted lo dijo al principio, en la historia de la salvación, y también
se dio la última parte de este programa, pues estuvimos hablando, ¿no? De Medjugorje y lo que la iglesia ha encontrado y lo que la iglesia ha ido aprendiendo, estudiando y también creo yo que es importante que si la iglesia ha tomado el tiempo para estudiar y ha habido algunas cosas que la iglesia ha ido permitiendo, yo creo que no estaríamos obrando bien si estamos simplemente ignorando, no estamos entonces caminando con la iglesia en ese sentido, ¿no? Y como usted lo señaló, Padre, no estamos obligados, son gracias que Dios nos da, pero si bien no estamos obligados, no sabemos qué es aquello que pudiéramos recibir si somos sensibles al llamado de Dios, nuestro Señor. Me encantó lo que usted señaló, cómo este mensaje y como cualquier otra aparición de la Virgen es cristocéntrico. Yo puedo dar testimonio, yo tengo un trasfondo protestante, pero ahora que estoy en la iglesia, yo he aprendido eso, cómo la Virgen María no me aleja de Jesucristo, sino al contrario, mi madre, la Virgen María, me lleva más hacia Él. Y aún más interesante, entre más ella me lleva hacia Él, hacia el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo me enseña a amarla más a ella, a mi madre. Es algo muy especial. El otro día yo estaba comentando esto, es algo maravilloso. Yo estoy sorprendido porque yo como protestante yo no entendía esto. Yo simple y sencillamente no lo comprendía y estoy realmente maravillado. Gracias a Padre Francisco. Y bueno, hermanos, les agradezco también que nos hayan acompañado. Les animo a dejar sus comentarios. Les animo a compartir el contenido de este video con todas sus amistades, sus familias. Compartan. Y bueno, una vez más, Padre Francisco, muchas gracias, infinitamente agradecido. Gracias por su tiempo. Y bueno, le voy a pedir, si usted me lo permite, Padre, si nos puede despedir con su bendición, se lo agradecería. Claro, con mucho gusto. Padre, te pedimos que derrame tu santa bendición sobre José, su ministerio, su familia, y bendiga de una manera especial a todos los amigos que han participado de este programa. Que triunfe en cada uno de sus corazones el corazón de María, su ternura, su amor, ayude a acrecentar en cada uno de ellos su amor hacia Cristo y hacia la iglesia y hacia su prójimo. Gracias por el regalo de tu madre, Señor, por todas las bendiciones que recibimos a través suyo, por su constante intercesión y su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una vez más, gracias, Padre. Y bueno, me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego, hermanos.